Esta es la nota del día en Rocky River por FM Concepto. Vamos a presentar a Gabriel Perrone, entrenador de las divisiones inferiores de River y exjugador del Millonario de una época dorada y gloriosa como aquella en donde River ha ganado todo en la década del 80. Gabriel, gracias por atendernos. El Tano Santarciero te saluda. ¿Cómo te va? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, por suerte. Bueno, volviendo al trabajo, imagino que en su momento deseando profundamente tener la chance de trabajar con los chicos en un campo de juego. Vos sos entrenador desde hace mucho tiempo y tener que trabajar a distancia detrás de una pantalla y sin tener el contacto permanente habrá sido bastante complicado, ¿no? Uno dice, el entrenador de fútbol y el futbolista, me da la sensación que con esta pandemia se ha tenido que amoldar por ahí de manera mucho más sacrificada que el resto de los mortales. Sí, realmente, como decís, haber pasado todo este tiempo que nadie esperaba que sea tan largo, todos imaginábamos que iba a ser un mes y medio, después 2 meses, bueno, más, pensábamos que no se iba a extender, y hacerlo mediante computadora, mediante teléfono, mediante una tablet, bueno, la verdad que no es grato para nosotros, que estamos acostumbrados a estar en una cancha o al aire libre con los chicos, y es diferente. Creo que todos necesitamos ese contacto, personal, lo mismo que los chicos en los colegios. Hoy hablaba yo en mi casa con mis hijos, con mi familia, y exactamente igual, los chicos, por más que uno pueda enseñar o mostrar cosas online, la presencia física, de ver un gesto, de ver de mostrar algo, de verse las caras, es diferente a estar delante de una pantalla, y para nosotros que estamos acostumbrados al aire libre y todo eso, mucho más todavía. A ver, Gabriel, a vos te tocaba estar en el, y corregime sin ningún tipo de inconveniente, pero a vos te tocaba estar en el segundo equipo de aquel del 86, el primero era el que jugaba la Copa Libertadores y el segundo era el que jugaba el torneo local. ¿Estoy en lo cierto? Sí, yo estaba en ese plantel, en el plantel del 85, 86, 87, 88, hasta que me fui a Préstamo a Ferro. Estuve en ese plantel y a mí me tocó jugar el torneo local mientras se jugaba también Copa Libertadores. Ahora digo, vos que tenés la posibilidad de trabajar en River, ¿sentís por ahí un poco que tenés el reconocimiento de estos dirigentes o no? Porque hemos sacado prácticamente a todo, no te voy a decir a todo porque bueno, Ruggeri es complicado, el Tano Gutiérrez es complicado, pero después, bueno, el Bambino Veira también, pero después, sin temor a equivocarme, sacamos a muchísimos de los 35 que conformaban aquel plantel, tratando de no olvidarnos de ninguno. Es más, le dedicamos la semana del 6 de abril mencionando a los héroes del 6 de abril por haber dado la vuelta olímpica en territorio hostil, y bueno, muchos estaban un poquitito con ese dolor de no sentirse reconocidos o de que nunca tuvieron por ahí un reconocimiento por haber sido el primer y único equipo que ha logrado la Copa Intercontinental, la única Copa del Mundo que tiene River. Digo, vos que estás trabajando en el club, ¿sentís que el reconocimiento vino por otro lado? ¿O por ahí también decís, pucha, a mí también me gustaría entrar al Monumental y que la gente nos ovacione y que haya una Intercontinental, una réplica ahí en la mitad de la cancha y que tengamos el reconocimiento por haber sido el plantel campeón del mundo? Yo mi vida como futbolista después de ese 86 imborrable para todos, fue por distintos caminos y las cosas, van cambiando. La vida de cada uno de nosotros después fue cambiando. Yo después de jugar pasé a ser entrenador, y es como que uno, obviamente sin olvidarse de ese momento, que como te dije antes es imborrable, uno como que después ya
va teniendo otras cosas en el camino y es como que no espera algo que yo creo que, o sea, yo no necesito, yo me quedo con ese recuerdo imborrable de haber participado de ese grupo. A mí me queda eso, para mí eso es lo más importante, haber sido partícipe de ese grupo, haber tenido esos compañeros, ¿viste? Para mí eso fue un lujo, fue un orgullo, me dejó muchas enseñanzas y para mí hoy poder estar en el club trabajando, no lo tomo como un reconocimiento, lo tomo como que realmente estoy en un lugar donde yo puedo aportar lo que fui aprendiendo de mi carrera después como entrenador y al club le serviré en ese punto y creo que entre los dos, yo aportando lo mío y ellos sacándome lo mejor que yo puedo tener para el beneficio de los chicos. Yo creo que en el caso de otros muchachos por ahí sí sienten a lo mejor sienten que se los pudo haber hecho, se los pudo haber reconocido, ¿viste? pero creo que reconocido con el paso del tiempo, no sé, a ver, lo que vos dijiste, que estén presentes un día en un partido y que la gente los ovacione, que la gente recuerde aquel momento, pero como te decía, como todo va pasando y después las cosas van quedando atrás, ¿viste? Si bien el único campeón del mundo es ese plantel, pero después hubo otros campeones muy buenos, el del 96 y después el actual, que obviamente que todo ese triunfo con Boca, esa final con Boca, es como que va a ser recordada también para toda la vida. Es como que las cosas van pasando y el reconocimiento cada uno lo siente como, por eso digo, yo siento placer por haber estado en ese plantel y es como que yo no necesito ningún reconocimiento, ¿viste? Hay otros muchachos que por ahí sí necesitan y les hubiese gustado o interesado poder tener ese reconocimiento, ¿viste? ¿Cuánto tenés que... te puedo tutear, ¿no, Gabriel? Sí, cómo no. Digo, ¿cuánto tenés que tener un ida y vuelta con Juanjo Borrelli o con el entrenador de la Quinta? Y cuánto tenés que enfocarte únicamente en tener un ida y vuelta con el muñeco Gallardo. Y no hablo del compañerismo, digo, ¿qué necesario, cuán necesario es estar en contacto permanente con el técnico de la reserva y con el técnico de la Quinta? O simplemente vos tenés que focalizarte en tratar de hacer lo mejor posible de acuerdo a la ideología del muñeco Gallardo y en prepararle a los chicos para que lleguen a la primera. No, creo que cuanto más diálogo haya entre todas las partes, es mejor, ¿viste? Entre el cuerpo técnico de primera, los coordinadores, los entrenadores. Cuanto más diálogo haya, siempre es mucho mejor. Existe ese diálogo, hay reuniones seguidas entre todos y con los coordinadores, en este caso nosotros con Hernandía, con el cuerpo técnico de reserva, con Juanjo, con Borrelli, estamos en contacto permanente y además los chicos ya han pasado casi por las manos de todos los técnicos que estamos en el club, entonces casi todos conocemos a los jugadores y tenemos todos más o menos la misma opinión y bueno, lo que hay que hacer es seguir una línea que es la que toda la vida el club siempre pregonó, siempre se pregonó en el club, una línea de respeto, de disciplina y obviamente de buen juego, de buen trato de la pelota y hoy estamos todos alineados, todos pensamos más o menos de la misma forma y las cosas dentro de todo van saliendo lo mejor posible, es lo que se puede ver en primera, los chicos van jugando, se adaptan, con el tiempo van apareciendo, juegan, se pueden sostener en el equipo, entonces eso habla que entre todas las cosas se pueden hacer de la mejor manera. Pero siempre el diálogo tiene que existir, porque creo que con el diálogo es como con el diálogo y con el estar de acuerdo y con el no estar de acuerdo, las cosas pueden llegar a un punto bueno siempre para todos.
Estamos hablando con Gabriel Perrone, quien ha debutado con la camiseta de River como futbolista, exjugador de la década del 80 y hoy entrenador de la cuarta división. Mati Verdini, ya te está escuchando Gabriel. Buenas noches, Gabriel. A ver, yo quiero aprovechar que te tenemos a vos, que sos el entrenador de la cuarta división, que es el pasito previo a la primera, porque a raíz de las convocatorias a las selecciones y de estos partidos que River tiene que enfrentar, aparecieron varios chicos en las listas de Gallardo, sin minutos en primera, para muchos desconocidos, muchos de los que pueden estar del otro lado, y por eso quiero preguntarte por Tomás Castro Ponce y por Santiago Simón, que fueron estos dos chicos quizás los más los más llamativos de estas listas, porque nadie quizás los tenía en carpeta. Quiero consultarte por ellos dos, cómo los definirías y qué cualidades les ves para la primera división de River. Bueno, a ver, Castro y Simón son dos jugadores. Simón es categoría 2002, Castro es 2001, son dos jugadores bastante similares. En el físico, similares en la talla y similares también en el juego. Son dos jugadores de tranco largo, son dos jugadores potentes, dos jugadores que se adaptan más a jugar por el sector derecho en el campo, ya sea extremo, ya sea volante interno derecho, un puesto que todavía está por definirse, y con el tiempo que les queda todavía de trabajo en juveniles y con la primera división seguramente se les irá encontrando. Son dos jugadores con mucho potencial, son dos jugadores con una condición física muy buena, con una potencia y una pasada al ataque muy buena. Los dos tienen buena técnica, los dos le pegan bien a la pelota, o sea que son dos jugadores que seguramente con el tiempo y el cuerpo técnico de primera junto con los compañeros del plantel profesional harán de ellos dos seguramente dos jugadores importantes, porque tienen las condiciones como para seguir avanzando y creciendo, ¿no? En el caso de Simón es un jugador que ya es un jugador de selección, ya ha estado integrando las selecciones juveniles, entonces los dos son dos jugadores con mucho futuro y seguramente van a ir paso por paso acomodándose a la reserva de la primera y lograrán seguramente con paciencia y tiempo lo que todos esperamos de ellos, que lleguen a ser dos jugadores importantes como creemos que van a ser. A ver, y Gabriel, también quiero continuar por este camino del tema de los chicos, y acá hemos hablado en Rocky River con varios protagonistas, con Víctor Lagiso, por ejemplo, y hablábamos del tema de la posición del enganche clásico, del armador de juego, del volante ofensivo. Quiero preguntarte a vos como entrenador de la cuarta, si bien obviamente que River se caracteriza y se ha caracterizado en su historia por haber surgido de su cantera varios jugadores enganches o estos media punta, medio centro ofensivo. Digo, cuando te llega quizás a vos en la cuarta un chico con esas características, ¿cómo se lo trabaja? ¿Cómo se hace para que no se pierda esa posición natural que vemos mucho, que muchos jugadores que naturalmente son de esas características se retrasan y juegan de doble 5, o se caen a una banda y terminan jugando de interno, o un poco más adelante y terminan jugando de segundo delantero? ¿Cómo se trabaja en la cuarta de River o en las inferiores de River con este tipo de jugadores para el fútbol moderno? A ver, yo creo que justamente como vos terminaste de decir, el fútbol moderno se lo trabaja no cortándole esa forma que ellos tienen de jugar, que seguramente los chicos que juegan generalmente de enganche son jugadores que manejan generalmente bien la pelota, que tienen pausa, que tienen cambio de ritmo, que saben hacer jugar a los compañeros, bueno, que juegan un poco más libres de mitad de cancha para adelante. Generalmente, si hablamos de un enganche, es el tipo de enganche que juega atrás de los dos delanteros o cerca del cinco contrario. Bueno, creo que se lo trabaja no cortándole ese talento que él tiene, que ya trae, que lo ha ido mejorando a lo largo de su carrera en divisiones juveniles, y cuando va llegando a categorías mayores, el fútbol
el fútbol empieza a ser un fútbol más serio, un fútbol donde no se da ventajas, un fútbol donde se piensa, un fútbol donde los rivales piensan en cómo justamente anular a esos jugadores que juegan bien. Entonces hay que empezar a pensar cómo hacemos para que esos jugadores sigan jugando bien. Entonces, generalmente si uno los deja jugar en esa posición, en la de enganche, por el centro del campo, un 5 contrario se posiciona sobre él y se nos complica porque lo empieza a anular y se termina la posibilidad de que ese jugador talentoso nuestro termine siendo atrapado por ese volante rival o entre dos volantes o un volante y un defensor. Bueno, lo que hay que trabajar es enseñarle a moverse, en qué momento le conviene tirarse para un lado, en qué momento le conviene tirarse para el otro, en qué momento le conviene venir a jugar un poco más atrás para poder recibir la pelota y en qué momento ganar la espalda de los volantes contrarios, bueno, cuándo salir afuera y meterme para adentro, bueno, todas esas cosas hay que enseñárselas, hay que trabajarlas. Lo importante es que los jugadores que jueguen bien puedan estar adentro de la cancha, porque hay muchos jugadores que tienen muy buena técnica y que no son enganches específicamente, pero podrían ser enganches tranquilamente. Entonces, lo importante es que los jugadores que juegan bien puedan estar dentro de la cancha, obviamente adaptándose al equipo, porque pensemos que lo más importante siempre es el equipo, entonces todos tienen que estar en beneficio del equipo, de esa forma el jugador que es talentoso va a sobresalir aún más. Entonces la idea es que no pierda lo que tiene y ir buscando de la forma para que él pueda sacar ventaja y que pueda sacar ventaja del talento que tiene y ponerlo al servicio del equipo y que sea útil, ¿no? Entonces creo que la manera es esa, ir buscándole el lugar donde más puede hacer daño según el partido que me toque jugar, según un montón de cosas que puedan apareciendo sobre la marcha. Daniel Pérez Alviero, estamos hablando con Gabriel Perrone en el aire de Rocky River. Gabriel, buenas noches. De las divisiones inferiores se suele rescatar la parte amateur de los chicos, pero a la vez hay casos de jugadores de 14, 15 o 16 años que si no firman un contrato emigran al fútbol europeo. ¿Cuánto influye el trabajo de ustedes, los consejos que les puedan llegar a dar a los chicos en estas decisiones? ¿O prefieren no meterse y que sea un tema dirigencial? No, a ver, nosotros nos metemos siempre y cuando alguien nos pida una opinión. En el caso mío, por ejemplo, si a mí un chico, un papá me vienen a pedir una opinión, yo trato de darla como si yo fuera el padre de ese chico y trato de aconsejarlo de la mejor manera posible. Eso, bueno, el consejo que le puedo dar en ese momento depende también depende de lo que me venga a preguntar y de lo que me venga a plantear, ¿no? Entonces, yo aporto lo mío siempre de mi lugar, después, lógicamente, el club tiene distintas áreas donde las cosas van definiéndose y por donde van pasando los chicos, los padres, los empresarios, para que las cosas se puedan definir o decidir de la mejor manera, ¿no? Yo trato de aportar lo que a mí me compete, trato de aportar siempre, si es que me vienen a consultar, trato de poder aconsejar, como te digo, como si fuera un hijo, y depende lo que en ese momento surja como duda para el chico y para la familia, ¿no? Y al revés, si un dirigente se te acerca porque está justamente un conflicto de este tipo, ¿o no te ha pasado? No. En el caso de un chico, de un juvenil, no me ha pasado, pero bueno, el consejo que uno puede dar siempre es que el chico trate de terminar su formación, de terminar de armarse bien, para poder salir a buscar nuevos objetivos. Entonces, para no cortar esa formación que él viene trayendo a mitad de camino, eso es lo ideal, y además no darle posibilidades a nadie a que te saque un jugador que vos tuviste durante un tiempo largo trabajándolo.
y de última habrá que llegar a un acuerdo que le convenga a las partes, ¿no? Gonzalo Solabarrieta, ¿estás enganchado? ¿Estás online? ¿Está Gabriel Perrón escuchándote? Gabriel, buenas noches, un placer saludarte y agradecido por estos minutos. ¿Sabes qué? Me ponía a pensar, para vos, ¿cuál es una inspiración dentro de lo que es tu trabajo o un ejemplo? ¿Cuál es tu espejo, digamos, dentro del puesto que vos tenés hoy en día en River? ¿Cuál es mi espejo en un entrenador de cuarta, decís, o un entrenador profesional, o un entrenador de profesionales? A ver, dentro de lo que vos podés desarrollar para el plantel que tenés, puede llegar a ser algún entrenador profesional, algún entrenador que esté en alguna división inferior, a eso me refiero. ¿Cuál es tu referente como para vos decir, a esto quiero llegar o a esto quiero asemejarme? Bueno, mirá, la verdad yo soy un afortunado en la vida, ¿viste? En cuanto a lo deportivo, ¿viste? Me tocó, yo nací en River futbolísticamente, hice todas las juveniles, todo el fútbol juvenil en River, de novena, novena, hasta que me fui, hasta profesional y que me fui. Y en ese paso tuve a Adolfo Pedernera, tuve a Martín Pando, tuve gente que hasta el día de hoy siguen siendo espejos para mí. Y después me tocó tener otros entrenadores, en el caso de Igual, que trabajé con él muchos años después, y lo mismo, son entrenadores formadores de futbolistas y formadores de personas, todos los que te nombré. Beira también está dentro de esa lista, pero es un entrenador más deportivo, más de fútbol, más del momento, más de ganar partidos, de sacar resultados, bueno. Pero los otros que te nombré, Pando, Pedernera, Miguel, son entrenadores diferentes, son entrenadores que forman futbolistas, que forman personas, y yo soy convencido de que el entrenador que forma personas está formando mejores futbolistas, y seguramente con el tiempo ese jugador va a ser mucho más completo, porque la base de todo es el respeto, y el respeto hace a que todo siempre sea mejor, porque puedo pensar en el compañero, puedo pensar en el rival, puedo pensar en el entrenador, puedo pensar en mí, porque a veces hay chicos que ni ellos mismos todavía logran respetarse, entonces se enojan, se auto boicotean, porque no entienden todavía lo que es el respeto. Y estos entrenadores que yo te digo, la base, el tirar de ellos siempre fue el respeto. Por algo son entrenadores de Martín Pando, Adolfo Pedernera, Grigol, son tan reconocidos en el ambiente del fútbol, y bueno, creo que esos son un poco mis referentes, y después lo que soy, a mí me gustan ese tipo de entrenadores. Creo que Gallardo en este caso está dentro de esa lista, porque es un entrenador que tiene esa forma, que tiene ese estilo de respeto, esa forma de manejarse, está dentro de ese. Te podría nombrar algunos entrenadores más, pero creo que con esos más o menos ya te digo más o menos qué es lo que me gusta. Y ahora, cambiando un poco lo que sería la función, ¿qué ejemplo, qué jugador, qué persona te marcó a lo largo de estos años, siendo vos de alguna manera un formador, sea en una etapa previa, más cercana, más lejana a lo que es el plantel de Primera División? ¿Qué ejemplo, qué persona, qué jugador a vos te marcó, Gabriel? ¿Qué jugador me marcó? O sea, como futbolista que sí, a ver, siempre están esos casos especiales que decís, recuerdo este jugador que, no sé, tenía una historia tan particular y que después terminó recontra triunfando, y hoy seguís teniendo conversación y te intercambia mensajes y me agradece. Siempre hay historias detrás de una llegada de un futbolista a la Primera División. A ver, yo he trabajado, no he trabajado mucho en divisiones juveniles, sí he trabajado con juveniles ya en reserva o Primera División. Me ha tocado en Gimnasia de Lima La Plata estar mucho tiempo en Primera, pero siempre trabajando mucho con juveniles.
no sé, de esa época de Gimnasia te puedo nombrar muchos jugadores con los que me ha tocado trabajar y que hoy mantengo contacto con ellos porque son agradecidos y realmente ellos han hecho las cosas muy bien para estar donde están. Sí, Leandro Cufré, que estuvo en la Roma, estuvo en Europa mucho tiempo, Mariano Mesera, Chirola Romero, Lucas Lobos, del Pampa Sosa, son todos jugadores que Andrés Iliana, que han salido de la misma cantera y que hoy todavía yo tengo recuerdo de ellos. Después me ha tocado trabajar con Hernán Marcos en Ecuador como juvenil, con Facundo Coña como juvenil, con Pablo Pérez, el ex jugador de Boca, también me ha tocado tenerlo como juvenil, jugadores que me han tocado trabajar con juveniles y que el día de hoy sigo teniendo mucha relación con ellos, con muchos chicos ecuatorianos que me ha tocado dirigir a lo largo de todo el tiempo, no sé, con Ángel Mena, que hoy está rompiéndola en la selección, con Fernando Baibor, que tuvo un paso por acá por Argentina, y bueno, y últimamente acá en el fútbol argentino, lo que me ha tocado en River, he tenido categoría 2002, los chicos 99, ahora Fede Girotti que ha hecho un gol el otro día y ha hecho un reconocimiento hacia mí y hacia los entrenadores de juveniles, bueno, todo eso para nosotros es siempre muy importante, ¿no? Estamos hablando con Gabriel Perrone para cerrar el círculo Victoria Mendoza, que debemos liberarlo a Gabriel, que anda con complicaciones personales. Vicky. Hola Gabriel, buenas noches. Por la situación económica que está viviendo el país, en este contexto donde cada vez es más difícil traer jugadores de otros clubes o mismo de afuera, ¿sienten más presión los entrenadores de los juveniles en cuanto a que sí o sí capaz que tienen que ir supliendo algunos puestos? No, presión no porque a ver, nosotros sabemos que el chico tiene un periodo de adaptación y que obviamente hay que tratar de acelerarlo un poco más de lo habitual, de lo que ha sido siempre, porque no solo por el tema de la pandemia y porque haya urgencia en los clubes, sino porque cada vez escasean más los jugadores esos talentosos que marcaban diferencias, cada vez cuesta más encontrarlo, no es tan sencillo, entonces hay que tratar de ver a los otros jugadores que no tienen todo ese talento, pero hay que tratar de ver a esos jugadores que pueden llegar a ser jugadores importantes sin tener todo ese talento, pero con más trabajo, dándole más armas para que puedan llegar a ser jugadores de jerarquía. Entonces sí, eso lo que nos da a nosotros es no una urgencia, no un apuro, pero sí tenemos que tratar de investigar más, de prepararnos más y de dialogar más para ver cómo hacemos para poder darle más armas a esos chicos para que puedan llegar mejor formados, mejor formados o más formados para equilibrar y para suplir la falta de talento que hoy empieza a escasear, ¿no? No sé si me explico. Sí, perfecto. Y ya que hoy en día hay como atrás de los jugadores hay nutricionistas, hay psicólogos, ¿te hubiese gustado en tu época tener esa oportunidad en la cantera de River? Sí, claro que me hubiera gustado porque es muy importante, hay mucha contención. Antes los entrenadores hacían un poco de todo, antes vos tenías un entrenador para 3 categorías, un entrenador y un profe para 3 categorías. Por ejemplo, Martín Pando dirigía séptima, octava y novena con un profe, Norberto Sicilia, por ejemplo. Ellos tenían esas 3 categorías y hacían de entrenador, de papá, de psicólogo, de nutricionista, tenían que hacer un poco de todo, que hoy también se sigue haciendo, pero cada uno aporta lo que puede, pero bueno, hoy ya hay
profesionales y especialistas en cada una de las áreas que obviamente hay que escucharlos y hay que acudir a ellos, sobre todo porque nos ayudan a nosotros, nos ayudan a los chicos muchísimo, ¿no? Y obviamente que sí, que en la época nuestra hubieran sido también muy importante haberlos tenido, sí. Gabriel, una cortita. Me decía un entrenador de la primera división que pasó también por las divisiones inferiores de River y que nació futbolísticamente en River, en una charla en off, tomándonos un café, me dice, mira, cuando vos ves un jugador que nació futbolísticamente en River y que todavía no debutó, no nació porque no debutó, digamos, pero que se formó en las divisiones inferiores de River o del equipo de la Ribera, y hasta me dice Independiente y Racing marcan diferencias, son distintos. El que se forma en un equipo grande es distinto al resto que se formó en otros equipos. ¿Considerás eso? ¿Le ves cosas distintas? A ver, yo creo que sí, yo creo que River Fundamentalmente. Sacándome la camiseta, viéndolo de afuera, que no es fácil ser objetivo en este caso, pero yo creo que sí, yo creo que el jugador de River es diferente, tiene un plus desde la formación, por la calidad y la categoría de la gente que trabajó en el club durante toda la vida, por la búsqueda de jugadores, por la elección de jugadores, y después por una identidad de juego. Creo que River no es porque lo diga yo, sino por lo que se ha visto durante tantos años, Quizás hoy no se pueda ver tanto, pero por lo que te decía antes, porque hoy los chicos antes jugaban a la pelota 12 horas por día, hoy juegan a la pelota 1 hora y hay que empujarlos para que vayan a jugar. Entonces, todo eso no te lo enseñaba ningún maestro, lo aprendías en la calle, jugando o en el potrero. Entonces, ante esa falta de ejercicio habitual de todos los días, es lógico que no hayan los talentos que había antes, pero creo que River siempre se ha caracterizado por ser diferente. El jugador que venía de River tenía un plus, tanto en lo técnico como en la formación. A ver, fuiste defensor y River ha ganado todo y nosotros nos llenamos los labios y el corazón mencionando todo lo que ha ganado River, no solamente en este programa, sino también en nuestra transmisión que lleva 11 años detrás de River en todos los estadios y por todos los partidos. Pero bueno, es inevitable hablar como última pregunta para liberarte sobre por ahí el error defensivo que ha tenido River frente al Flamengo en la última Copa Libertadores de América. Vos como defensor, sacándote de formador, ¿qué pudiste ver en esa definición? Sí, obviamente que hay errores, y a veces los errores cuestan más caro que otros, ¿viste? Y quizás si no hubiese terminado siendo gol, hoy no se estaría hablando del error. Entonces siempre que hay un error está también en la virtud del rival de aprovecharlo o no aprovecharlo. Yo creo que lamentablemente fueron momentos de distracción que nos costaron caro, ¿sí? Pero ¿dónde ves el error? ¿Ves el error en Pinola, en Martínez Cuarta, en Paulo Díaz, en los tres, en Armani, en la desconcentración general del equipo, en confiarse? Yo creo que más que nada confianza, porque River había hecho un partido muy bueno. Creo que no se veía por dónde Flamengo podía inquietarlo a River, no se veía. No sé si están de acuerdo con eso, pero no se veía. No, sí, a mí, totalmente bajo control el partido. A mí allá en Lima me entrevistó un colega brasilero en la previa y yo dije una cosa, en el entretiempo dije otra porque estaba completamente sorprendido y bueno, y en el postpartido dije otra en donde ya estaba liquidado yo, ¿no? Pero que se asemejaba a lo de la previa, digamos. Yo creo que quizás en el primer gol creo que River de ahí peca de lo que es
lo que es habitual, de ir a buscar el partido, de atacar y de buscar la posibilidad de hacer siempre otro gol y de ser tan vertical, porque quizás reteniendo la pelota en vez de largarla, retenerla un poquito, entregársela a Montiel unos metros más atrás, y Montiel haciendo otro pase, Montiel recibiendo la pelota y haciendo otro pase, terminaba el partido. River en ese momento tenía un par de jugadores volcados al ataque y estaba medio largo el equipo, entonces... Y perdón que me meta, ¿no? Pero la responsabilidad ahí para vos es de Pratto, como se ha dicho tanto, es de Montiel por quizás estar demasiado proyectado para el final del partido, es de los defensores por estar mal parados. ¿Dónde ves quizás la mayor falencia? Pero no, yo no quiero hablar públicamente de quién es el error. No, pero justamente te lo pregunto porque quizás creo que se le cae demasiado a Pratto, y en lo personal, yo, Matías Verdini, no creo que haya sido tanto responsabilidad de Lucas Pratto en haber errado ese pase por la posibilidad de pases que tenía, ¿no? Los errores a veces son compartidos, ¿viste? No son solo de uno. Lo mismo que el segundo gol, generalmente el juego brasilero es el juego brasilero de pase corto, de buscar asociación de juego, y terminan metiendo un pase de 40 metros que sorprende también a los dos centrales de Argentina, de River, en ese momento, capaz que nadie espera ese pase tan largo. Entonces, los pases, los errores a veces son compartidos, porque capaz que no está participando de la jugada con la pelota puede estar dándole una indicación al compañero y en ese momento no lo hizo. Entonces, por eso digo que a veces... Claro. El error es compartido. Entonces, capaz que si Montiel en ese momento de empezar a pasar para adelante, se frena y sigue la pelota más atrás, se termina y no hay error. Entonces, por eso digo que son errores compartidos y a veces pasan en el momento que uno menos los espera. Gabriel, muchísimas gracias por este rato. Seguramente si no estabas con este problema personal, te íbamos a tener un rato más en el aire de la radio, porque es muy jugoso charlar contigo. Te dejo un fuerte abrazo y Dios quiera que se mejore todo. Bueno, muchas gracias a ustedes y como le dije antes, se preguntaron en otro momento, cuando quieran, no hay ningún inconveniente. Seguramente se va a repetir. Gabriel Perrone en el aire de Rocky River aquí en FM Concepto.